definición que formularon algunos autores, como Burgess, que hablaba sobre la expansión de la ciudad a través de núcleos concéntricos, de núcleos. Burgess proponía una expansión de la ciudad, hablaba de un modelo de expansión, no sé si con el amarillo se puede, donde él formulaba. ¿No se ve? No. Creo que hay un verde, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo lo borro? Con ese marcador no vas a poder borrar, tienes que marcar con eso. Porque eso se te queda. A lo mejor lo voy a dañar. Con eso, definitivamente, por eso tratas de borrar. Cualquiera de los dos, ¿eh? Los dos son utilizador. Sí, pero Este no se borra. porque vas a hacer périca. Sí, no, sí. No. Y por último era el de Ullman y Harris y Ullman. Doble L y una N. Él hablaba de que la ciudad crecía a través de los centros múltiples, ¿sí? O sea, se creaban los centros, una serie de centros, núcleos, lejanos del centro antiguo, que daban servicio a una zona de influencia, tenían su zona de influencia. Y era así como la ciudad se expandía, que es un modelo que se acerca más a la situación actual de la ciudad. Entonces, las ciudades actuales están presentando una forma de expansión diferente a la que ellos planteaban en ese momento. Uno de los fenómenos, la expansión de las ciudades, genera el fenómeno de lo que son las áreas suburbanas. ¿Sí? Al expandirse las ciudades en la periferia, bueno, va generando las áreas estas que le llamamos suburbanas, algunas proletarias, algunas con todos los equipamientos, de acuerdo a las condiciones económicas de la gente que se van asentando en estas áreas. ¿Sí? Porque igual que los paracaidistas, que son gente de escasos o cero recursos, también también se da el fenómeno de la gente de muchos recursos que se asienta en las periferias de la ciudad en zonas exclusivas, pero al fin y al cabo es la periferia de la ciudad, son zonas suburbanas. Bueno, estas áreas suburbanas de una u otra forma transforman la forma de vida y el funcionamiento de la ciudad, obviamente, ¿no? La urbanización del campo que rodea la ciudad entonces está presionada por este tipo está condicionada por el poblamiento de esta zona y por las técnicas de transporte. ¿Sí? Al crecer estas áreas, al extenderse la ciudad hacia la periferia, entonces se implementan transportes, vialidades, y que hacen que las distancias disminuyan, y entonces pues, ahí se va dando otra vez el fenómeno de expansión. Entonces, o sea, se acortan las distancias, ya cuentan con todos los servicios, entonces se crea otra periferia, ¿sí? Empiezan a crearse otras zonas suburbanas, nuevas periferias, nuevas zonas suburbanas, y en este sentido la ciudad se va expandiendo. ¿Sí? Ahora, estas áreas suburbanas se clasifican de acuerdo a las actividades que predominan en ellas. ¿Sí? Algunas las clasifican como industriales, porque bueno, son zonas industriales en un momento dado las que se asientan en la periferia y donde
población acude o vive en ellas. Entonces se les llaman zonas urbanas industriales, ¿sí? Como sería el caso de Cibac aquí en Puebla. Exactamente, el caso de Cibac. También hay zonas urbanas que son hortícolas, hay zonas urbanas dormitorios, que la gente nada más vive ahí, duerme, pero trabaja en la ciudad, en la ciudad consolidada, en el núcleo urbano consolidado, ¿no? Entonces también es otro tipo de áreas suburbanas. Claro. Un poco como Cuernavaca, que se está convirtiendo en ciudad dormitorio porque duermen acá los señores y se van a trabajar a la Ciudad de México. A la Ciudad de México, se da mucho eso Sí, también. ya último. ¿Sí? En el caso de la Ciudad de México, últimamente estoy leyendo un libro Sí. sobre el fenómeno de burgues que se da en la Ciudad de México Sí. y dice que en México se está dando otra situación que ya se sale de la esfera de De esos estos modelos. Sí. que en México se está dando un desplazamiento de la periferia a la periferia. De la periferia a la periferia. O sea que ya no se da del centro de la ciudad a la periferia, que realmente pasa, ¿no?, en cualquier Sí. tipo de ciudad, Sí, pero en México se está dando ese modelo de claro. que la gente de la periferia compra casa en la periferia y después hacen, o sea, el movimiento ya es de periferia. Cada vez más, se va alejando cada vez más lo que acabamos de decir, ¿no? Sí, no, estos modelos. Sí, incluso en la parte central de la ciudad, de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que correspondería a las delegaciones centrales, a Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez, ya con los datos del último censo, pierden población, tienen tasas de crecimiento, sobre todo la Cuauhtémoc, que es donde está el centro, tiene tasa de crecimiento negativa. Es la primera vez que una delegación en el Distrito Federal tiene crecimiento negativo entre 80 y 90, entre el sexenio 80 y 90. Pero quiere decir que está perdiendo población. Y se podría explicar, hay algunos autores, Javier Delgado, no sé si es lo que tú leíste, o algunas otras personas que han estado estudiando sobre esto, ven que hay un movimiento, hay una expulsión del centro hacia la periferia, pero también ciertas, si tratamos de seguir el modelo de Burgess, al menos a nivel de análisis, ¿no?, y vamos estableciendo contornos, que es lo que hace Javier Delgado, digamos, la población que vive en el segundo contorno de la zona metropolitana, que sería la corona conurbada del Estado de México y las delegaciones del sur en el Distrito Federal, también redujeron en este periodo de 80 a 90 sus tasas de crecimiento, y algunas de ellas expulsaron población, perdieron población, pues en términos absolutos. Y algunos, perdón, para complementar, y algunos afirman que, bueno, lo han dicho hasta coloquialmente, que por ejemplo el Valle de Chalco es un poblamiento de los pobres de Nezahualcóyotl, ¿no? Esto es, que lo que era la periferia, el segundo anillo, el segundo contorno de la zona metropolitana hace unos 10, 15 años, que era Ciudad de Nezahualcóyotl, ahora está expulsando a los pobres de Ciudad de Nezahualcóyotl para poblar el Valle de Chalco, que sería el tercer contorno metropolitano. Entonces el tercer contorno metropolitano está formando no tanto por migrantes rurales, como sucedió desde los 40 hasta los 80, sino que, bueno, se sigue dando, pero que ya también hay esta forma de migración intrametropolitana, o sea, dentro de la parte metropolitana, del centro hacia la periferia, y de sectores del segundo contorno también hacia el tercero o cuarto contorno que ahora se está formando, ¿no? Entonces no sé si esto iba por ahí. Sí, porque algunas personas están viendo esto como un aspecto social. Mucha gente que vive en la periferia, al ver de que en la Ciudad de México hay una demanda de viviendas o rentas o casas para rentar, entonces lo que utilizan, tienen una casa en la periferia, buscan invadir otra zona, o sea que rentan esta casa y como que se convierte en una forma de vivir, o sea, de rentar las periferias, pero van invadiendo otra zona de la misma periferia. Claro, puede ser eso, y también puede ser que, como decía Maruja, que las áreas centrales cada vez se van convirtiendo, al dotarse al tener mayor centralidad, tener mayores servicios, entonces el terreno es caro, se hace más caro. Entonces hay un proceso de segregación no voluntario, sino involuntario, una forma de expulsión de los pobres hacia la periferia, hacia sitios con menos urbanización, menos valorizados por el mercado de suelos. Y entonces, bueno, por eso comentaba esto, que los pobres de Nezahualcóyotl, que uno pensaría que Nezahualcóyotl es lo que hace 30 años, ¿no?, que lo que era el Valle de Chalco hace 10, ¿no?
Bueno, pero ya se consolidó y hay un proceso de selección natural, ¿no? Y entonces los pobres de este sector son expulsados porque las rentas del suelo se hacen altas, el valor de la tierra o la renta de un cuarto en alquiler se vuelve caro y son expulsados, son segregados involuntariamente hacia otro sector, más hacia la periferia, que sería este tercero o cuarto anillo que se está formando siguiendo, digamos, este modelo de Bourdieu, que en términos de intentar formar anillos de expansión en la Ciudad de México, ¿no? Probablemente este fenómeno lo pudiéramos analizar en muchas otras ciudades. El fenómeno de los asentamientos irregulares, ¿no? Que aquí en Morelos se han constituido ya como una forma de vida. O sea, se invade la periferia, se consolida, y esos que invadieron vuelven a salir, y la llega otro anillo, se vuelve a consolidar, lo venden y y eso es una cosa que se ha dado siempre y se sigue dando. En la semana pasada, no sé si ustedes lo vieron en la televisión, hubo un problema de un desalojo en Iztapalapa y otro por el Ajusco, ¿no? No sé si sea la delegación Contreras o cuál será Magdalena Contreras. Pero en esta de Iztapalapa, pues bueno, al hacer los desalojaron, al hacer un censo ahí, un levantamiento de la situación, encontraron gente que tenía hasta 5 predios. O sea, gente que estaba apropiándose o habían hecho la venta ilegal o disfrazada de cierta legalidad. Identificaron a propietarios que tenían 5 más terrenos. O sea, que es un negocio, la urbanización en todos los sentidos es un negocio, formal o informalmente es un negocio. Se convirtió en un modus vivendi. No, es que siempre ha sido, siempre lo ha sido. Yo me acuerdo cuando era estudiante de la carrera de arquitectura, hace casi 20, 25 años, vi una película de Gustavo Alatriste que se llama, muy significativa, que se llama QRR, no sé si ustedes la han visto, bueno, debe estar súper enlatada, pero en esas épocas yo que se circulaba. QRR, pues es lo que se pone en las actas del Ministerio Público, es quien resulte responsable. Y era una denuncia de la forma de urbanización de Ciudad Nezahualcóyotl, de cómo es, o sea, el asunto es de toda la cantidad de tranzas que hubo ahí y de realmente mostrar cómo fue que se urbanizó una zona que por ningún motivo debía haberse urbanizado. O sea, una zona que su única vocación es ser lago, pues, y que en unas condiciones realmente totalmente inadecuadas para la urbanización se urbanizó, cómo se dio la venta de los terrenos, cómo hubo un cierto manejo político del asunto, en qué condiciones se fue a vivir la gente ahí, que llovía y subía el agua un metro, en fin. Entonces esa película es testimonial de cómo se dio el proceso hace casi 30 años, ¿sí?, de urbanización en Ciudad Nezahualcóyotl, que si ustedes van ahora a Ciudad Nezahualcóyotl, pues ya no van a encontrar nada de estas cosas. Seguramente otros problemas urbanos habrá, pero ya no se presentan estos. Pero siempre ha sido un negocio, siempre ha sido un negocio. Iztapaluca es un caso probablemente. Claro, ahora está en Iztapaluca, todo lo que es el Valle de Chalco, que lo que conocemos del Valle de Chalco, la mayoría no está en Chalco, está en Iztapaluca, en el municipio de Iztapaluca. Claro, son todas estas las cosas que hacen que la ciudad se vaya expandiendo. Al establecerse un asentamiento, bueno, entonces el gobierno tiene la obligación, pues la gente tiene que subsistir, tiene que sobrevivir. Entonces hay que darle servicios, etcétera, etcétera. Y se vuelve a repetir la historia, ¿no? Y así se va repitiendo, así se va creciendo, se va expandiendo la ciudad. Ahora, en este fenómeno de crecimiento, en esta cuestión de crecimiento y expansión de la ciudad se dan algunos fenómenos, uno de ellos el fenómeno de conurbación, ¿sí?, que todos ya conocemos, ¿no? El término de conurbación fue utilizado por primera vez por Patrick Hewes en 1915, y esto para expresar la situación que en Londres se estaba dando, ¿sí? O sea, para expresar la situación del Gran Londres, de esto que hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, era para referirse a regiones, ciudades o complejos urbanos, ¿sí? O sea, este término surgió para expresar esta característica, ¿sí? Se refería a regiones, ciudades o complejos urbanos. Era una expresión adecuada para demostrar formas de agruparse constituyendo áreas urbanas continuas. Ahora, este término de conurbación no es aceptado por todos
geógrafos y estudiosos del tema. Algunos lo prefieren llamar aglomeración. ¿Sí? El término aglomeración, entendiéndolo como la agrupación de poblados o de población que habita en áreas construidas contiguas y que forman una sola localidad, que forman una sola mancha urbana. ¿Sí? Y esto es sinónimo de área urbana. O sea, si lo vemos así, es sinónimo de área urbana. ¿Sí? Es la misma área la mancha urbana que todos conocemos como área urbana. Freeman, otro escritoso del tema, también considera que una ciudad con sus satélites o con las ciudades dormitorios cercanas puede formar una conurbación. Conceptualmente, estos dos aspectos, conurbación y aglomeración, se pueden confundir, o sea, son sinónimos. ¿Sí? Sin embargo, existe una diferencia entre uno y otro. La aglomeración supone mayor dependencia de las áreas urbanas periféricas con respecto al centro, al núcleo urbano original. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo para ver la diferencia que existe entre uno y otro. En el concepto de aglomeración existe un proceso, este es el área urbana existente, el núcleo urbano consolidado, y estos son poblaciones aledañas, antiguas a este centro urbano. Entonces, el fenómeno de aglomeración está dado cuando mete dentro de su misma, cuando absorbe las poblaciones y cuando estas tienen una dependencia, se enganchan de este centro consolidado, de este centro original. ¿Sí? O sea, cuando estas comunidades se enganchan, tienen una dependencia, adquieren una dependencia de este centro ya consolidado. Y la conurbación se da, aprovechando este círculo que ya no se borra, cuando existe esta mancha ya existente, absorbe a otras ya consolidadas también, pero conservan su individualidad. ¿Sí? O sea, esta ya no depende de esta que la absorbió, no, sino que sigue conservando su individualidad, su autonomía, aunque forme parte de toda una mancha urbana homogénea. Esa sería la diferencia entre los dos conceptos. Lo que también hay que subrayar que en ambos procesos de aglomeración o de conurbación, el resultado es un área urbana continua. Un área urbana que ya no es la ciudad original, sino que incorporó, en ambas se incorporaron otras localidades. En la primera, mediante un proceso en el que hay, como Maruja señalaba, una mayor dependencia de una que hace que graviten las demás sobre la otra. Y en el caso de la conurbación, tal y como lo aceptan algunos geógrafos, sobre todo franceses, que hay una independencia, una individualidad pues, de cada una de las ciudades. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre estos dos conceptos. Ahora, en México, como más adelante les va a explicar el arquitecto Padilla, que es el especialista en cuestiones de desarrollo urbano de México, les va a explicar exactamente cómo está la situación. En México, según la ley de asentamientos humanos, o sea, en términos jurídicos, la conurbación se define como la continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o más centros de población, según la Ley de Asentamientos Humanos en su artículo 2 de 1993. Entonces, si hay alguna pregunta o comentario, le paso la palabra al arquitecto Padilla para que presente la situación mexicana en este sentido. ¿Alguna pregunta o comentario al respecto?
nada más, usted mencionó Patrick Kendish. Guedes. Patrick Guedes. En 1915. Con doble Guedes. Doble D. Guedes. Sí, es el Y hablo de 3 modelos, uno es Burger, sí. otro es Hoyt y Harry Ullman, ¿verdad? Harris. Harris y Ullman, para ser exactos. ¿Están bien juntos? Harris, Ullman con doble L. Sí. Nada. Ah, ok. Bueno, gracias. Bueno, para complementar nada más lo que le señalaba con respecto a la conurbación, está escrito. En el caso de México, realmente el concepto de conurbación que aplicamos, digamos, académicamente tal vez algunos puedan hacer esta distinción en términos de, si quieren apagarle, en términos de los procesos de crecimiento, los procesos de expansión, diferenciando entre aglomeración y conurbación. A mí me parece como profesor que es importante diferenciar los conceptos de aglomeración y de conurbación. Como procesos de crecimiento me parece que es clara la distinción que hay, que señalaba Maruja hace un momento. Eso me parece que sí está claro, ¿no? Ahora, en términos ya prácticos, de la práctica, de incorporar el concepto de la práctica de la planificación o la definición de ciertos conceptos pragmáticos, pues, ya esta distinción del proceso de crecimiento de las ciudades ya no se hace, sino que se asume un concepto establecido en la ley, que es el concepto de conurbación. Entonces, en el caso mexicano, conurbación implica que una ciudad crece, tiene un proceso de expansión, y en su proceso de expansión si en ese proceso de expansión rebasa los límites del municipio en el que está contenido, y esa área urbana, esa mancha urbana, independientemente de cómo se dé su crecimiento, toca o se expande sobre otros municipios, otros más, entonces, en términos legales, constituye un problema de coordinación entre instancias administrativas municipales que tienen que ponerse de acuerdo para ver ese problema de conjunto, ¿sí? O sea, se entiende que esa mancha, vamos a poner el ejemplo, no más grande. Si tenemos que, como les explicaba Maruja, aquí hay un núcleo central que constituye un área urbana, y pensemos que esta área urbana tiene sus carreteras de esta manera, ¿verdad? Y a lo mejor aquí hay pequeñas poblaciones que en un momento de expansión, siguiendo las carreteras de esta área urbana, creció y agregó esta u otras poblaciones que había aquí. Bueno, en términos de lo que nos acaba de explicar Maruja, sería un proceso de una aglutinación y para formar una aglomeración, tal y como los geógrafos franceses lo entienden. Aquí no se reconocería un fenómeno de conurbación, pero vamos a suponer que en términos político-administrativos, este es un municipio, este es otro municipio, y esto es otro municipio. Entonces tenemos aquí el municipio 1, el municipio 2 y el municipio 3. Para efectos de administrar esta ciudad, o para efectos de planear y regular esta ciudad que es una sola, es una área urbana que ya está formada por toda esta área que hemos marcado aquí. Es una unidad, como la ley señala, una unidad demográfica y una unidad territorial también, que no reconoce límites administrativos. Sin embargo, la administración de esta ciudad, la planificación de esta ciudad, sí no puede olvidar estos límites, porque estos límites están estableciendo ámbitos de competencia político-administrativa. Entonces, esta ciudad, que debería verse en un conjunto,
aquí, este pedazo de ciudad, es administrado por el organismo 2 y todo este pedazo de ciudad es administrado por el organismo 1 y este pedazo de ciudad es dirigido política y administrativamente por la instancia 3. Entonces la ley prevé que este fenómeno, que hay un problema político administrativo, que es un problema de coordinación, ¿no es así? Estas, el 1, el 2 y el 3 tienen que ponerse de acuerdo para poder planear y administrar esta área urbana nueva, de conjunto. Entonces la ley es lo que nos dice que cuando un área urbana crece sobre uno o otros municipios, constituye un fenómeno de conurbación. Le pudo haber puesto otro nombre, pero la ley de asentamiento general de asentamientos humanos en nuestro país definió que es un proceso de conurbación. Entonces, formó un fenómeno de, así le llaman, se constituyó, se creó un fenómeno de conurbación que tiene sus implicaciones. Para poderlo administrar y planear hay que constituir una zona conurbada, ¿verdad? Y hay que crear una comisión de coordinación urbana que sería la comisión de conurbación de esta ciudad, que sería el caso de prácticamente muchas de nuestras ciudades medias, Cuernavaca es un caso, México, etcétera, etcétera. Entonces el concepto de conurbación que nuestra ley está usando no es un concepto, digamos, académico, no distingue esto en términos estrictos de la geografía urbana, con todos los geógrafos franceses, pues no tiene nada que ver con un fenómeno de conurbación, pero en términos jurídicos es una conurbación para nosotros en México. En suma, la conurbación, de acuerdo a la ley, más que un proceso, distingue, delimita una región urbana de planificación y de administración, un área de intervención política administrativa que permitiría la coordinación de instancias administrativas, entiéndase en municipios, que deben interactuar para ver ese problema de conjunto. Esa sería la característica. No sé si queda claro lo que es digamos, el concepto geográfico utilizado para análisis, para efectos de análisis o descripción de procesos o sus implicaciones legales que en México tendría. Ahora, en el caso de México, para redondear esto, el concepto de conurbación ya es de dominio público, ya es usado comúnmente. Incluso se genera un nuevo verbo, ¿no? El de conurbar, y sus adjetivos, conurbado, conurbada. Ya hay, por ejemplo, esta es la zona conurbada. Somos municipios conurbados. En Veracruz hay unos bomberos que llaman bomberos conurbados, o algo así, muy curioso. Sí, entonces ya surgen hasta nombres que coloquialmente se van utilizando, ¿no? Policía conurbada, suena raro, ¿no? Eso es de la zona conurbada. Pero, insisto, en realidad no es el concepto no es, en términos precisos, no estaría correctamente empleado, sino que más bien sería otros conceptos los que se aplicarían ahí. Pero legalmente así se utiliza en nuestro país. ¿Dónde sí, para complementar esto, dónde sí se da un fenómeno, cuál sería un fenómeno de conurbación típico en nuestro país? No sé si alguno de ustedes tiene presente alguno, de acuerdo a lo que nosotros hemos señalado. ¿Qué ejemplo podríamos ver así clásico de conurbación? Exacto. Torreón, Gómez Palacio, Lerdo. Pero bueno, Lerdo está es el mismo estado. Pero bueno, pensemos que para poner el ejemplo, que esto es Torreón y que esto es Gómez Palacio y Lerdo. Aquí la situación es que hay dos estados, ¿no? Diferentes, pero el área urbana pues ya es la misma. Pero aquí no hay todavía una dependencia muy fuerte de Torreón. Hay una cierta hegemonía de Torreón sobre el resto, pero hay una independencia de Gómez Palacio, menos de Lerdo, con respecto a las demás. Pero sí sería, digamos, un caso en donde el crecimiento no se debió a que este núcleo central se tragó a las pequeñas poblaciones que había en la periferia, sino que realmente fue un crecimiento dinámico en ambos sentidos, lo que produjo un crecimiento importante.
Otro ejemplo que es todavía mucho más claro, porque está en una zona de desierto y no hay poblaciones periféricas, pero que no lo vemos así porque no lo queremos ver, no nos conviene, no nos gusta más que no nos conviene, es el caso de Ciudad Juárez El Paso y de algunas otras ciudades fronterizas, pero menciono este porque sería el más grande. El Paso, aquí están las montañas, se llaman las montañas Franklin, aquí siguen las mismas montañas, aquí viene el río Bravo, y aquí se forma un valle, todo esto es desierto para arriba y desierto para abajo. Entonces, aquí viene más o menos la línea divisoria, vendría aquí sobre el río. El área urbana del Paso es una cosa así de grandota, y el área urbana de Ciudad Juárez es un medio así, unido por sus cordones, como ciudades siamesas, ¿no? Unidas por sus puentes. Esta es una ciudad americana, esta es una ciudad mexicana. De hecho, el origen de la ciudad estaba aquí, del lado mexicano, en El Paso del Norte. Pero ambas crecen, ¿verdad? Pero si uno lo ve en una fotografía aérea, sin ver los límites de las fronteras, pues esto es un área urbana muy grande, que en conjunto tendrá como algo así como 1,5 millones de habitantes en conjunto, y que el área urbana del Paso es el doble de la que es Ciudad Juárez. Esto tiene el doble de población, pero la mitad de área que es. ¿Sí? Entonces es un fenómeno de conurbación clarísimo. 1 millón está de este lado. Sí, 1 millón está de este lado y 1 millón está de este lado, exactamente. ¿Perdón? Porque es deprimente estar ahí. Claro. Y solo nada mexicano y qué horror y qué felicidad. Claro. Bueno, el contraste es grande, pues, pero son ciudades que es un proceso casi de ciudades, son una conurbación de ciudades siamesas porque están pegadas, ¿no? Pero ese es un ejemplo claro de conurbación. A nivel internacional hay varios casos, o sea, también de hecho del otro lado, en la costa, en los dos extremos de la costa americana existen estos fenómenos de conurbación muy grandes. La famosa zona que se llama el Boston, Washington, que es toda una franja en la costa este de los Estados Unidos, la parte norte de la costa oeste de los Estados Unidos, que es un conjunto de ciudades que forman un continuo de ciudades que prácticamente están unidas. Lo mismo está sucediendo desde Ensenada, la parte de Ensenada, Tijuana, San Diego, hasta casi Los Ángeles, una forma continua de ciudades. Todo el archipiélago japonés forma, de hecho, un continuo de ciudades que prácticamente están juntas, ¿no? Con su independencia relativa, pero juntas. En el centro de Europa, Düsseldorf, Hesse y otras ciudades entre Bélgica y Alemania forman un gran conjunto, una constelación de ciudades que prácticamente están unidas. Entonces, esos son, digamos, los fenómenos típicos de conurbación que ya están derivando en formas de agregación urbana más complejas que las figuras de la metrópoli, de una ciudad muy grande. Conurbaciones entre ciudades que están tendiendo a formar megalópolis o grandes constelaciones de ciudades, como algunos llaman. Ese sería, en términos del proceso de conurbación y de aglomeración, tal y como explicaba. En el caso mexicano, para efectos prácticos y de planificación y de administración, este caso, bueno, este no, pero este caso, cualquier otro, son conurbaciones siempre y cuando involucren a más de 2 municipios. Sea cual sea su proceso de crecimiento, si involucra a 2 municipios, es proceso de conurbación. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Pensemos que en el primer ejemplo que pusimos aquí, estos municipios son del mismo estado. ¿Qué pasa ahí? De acuerdo a nuestra ley. Se le llama una conurbación Intermunicipal. Entonces, para efectos de planificación y de administración, tiene que surgir una instancia de coordinación que sea formado por el municipio 1, 2, 3 y con el tutelaje, el arbitraje del gobierno del estado. Cuando esto se pasa aquí, este es un estado, el estado 1 es un estado 2, independientemente de los municipios que involucre,
entre los municipios que forman, los N municipios que estén involucrados, entre el Estado 1, el Estado 2, y quién es el árbitro y el tutor del asunto, la federación. Entonces, yo creo que ahí es donde está mal el planteamiento, pero luego ya lo veremos más adelante, pero al menos en la ley así está recogido. Entonces, eso es lo que nuestra ley señala. Para efectos de planificación es importante, porque muchas de las ciudades en México están generando, en su proceso de expansión, la Ciudad de México es un caso singular, pero no es el único. De estas 62 ciudades medias que señalábamos el día de ayer, que están creciendo muy rápidamente, pues bueno, no sé exactamente cuántas, pero la mayoría, el 80% o el 90% probablemente, en su proceso de crecimiento tengan esta situación. ¿Cuántos municipios más o menos están involucrados? 5, en un porcentaje, digamos, 70-80%, y 2 municipios solamente en 2 pequeñas unidades. Entonces son 7 municipios que se ven involucrados y que tendrían que coordinarse para definir una política sobre el conjunto de esta zona urbana. Yo estoy ahora viendo también a Oaxaca, a unas cosas de la universidad y con el municipio, y la zona conurbada de Oaxaca, que es una ciudad un poco más pequeña que Cuernavaca en su extensión, me imagino que en población también, son 17 municipios, que bueno, en Oaxaca 2 personas ya hacen un municipio, yo creo. Sí, incluso eso, no sé qué cosa, en la idiosincrasia del Huarpín es muy particular en ese sentido. 2 ya no hay consensos. Entre 2 personas ya es difícil que se pongan de acuerdo. 3 ya, por supuesto, hay dos partidos políticos, 2 visiones diferentes, 2 municipios, etc. En el tiempo que tengo de 6 meses en la universidad, creo que ha habido 6 paros en la universidad, 1 por mes, y bueno, pues es impresionante. Pero imagínense, 17 municipios para formar la zona conurbada de Oaxaca, que es una ciudad relativamente pequeña. Sí, pero También el problema de Oaxaca también es que lo dividen por regiones. Y prácticamente si se va uno a la historia, creo que si se marca un parámetro serían 8 regiones, no serían 7. sí, pero esas regiones no están, administrativamente no están reconocidas como un ámbito territorial, político, administrativo. Lo que sí es que tienen unas cosas que se llaman distritos, que la ley estatal sí lo reconoce. O sea, como son una cantidad impresionante de municipios, pues crean distritos administrativos como instancias, digamos, entre el gobierno del estado y los municipios. Bueno, esa es una, pero para acabarla de complicar, hay municipios que tienen subdivisiones internas, que son las agencias municipales, que tienen capacidad, tienen cierta responsabilidad, sobre todo reconocimiento de la gente, tienen una cierta legitimidad como instancia de representación de la comunidad, y tienen ciertas funciones administrativas y muchas funciones políticas, aunque no de formal, pero sí realmente las tienen. Entonces el caso, por ejemplo, del municipio de Oaxaca, que es el que ocupa el 70% o el 80% del área urbana de la ciudad de Oaxaca, tiene, me parece que como 3 agencias municipales. Entonces, pues cada agencia municipal se maneja, tiene sus propias prioridades, sus propias políticas. Entonces, además de los, quién sabe, 500 municipios hay nada más en ese, no sé, estoy inventando, pero me parece que solo va por ahí, 400 o 500. 502. Bueno, pues por ahí. Nos podemos encontrar municipios que dentro del municipio hay agencias municipales, que son como pequeñas divisiones del municipio, para acabarla de fastidiar. Por eso les digo, porque no va, es un poco un chiste, ¿no? Pero les digo que ya 3 oaxaqueños ya forman 2 municipios. Sí, es que la verdad es que está muy complicado ahí. Bueno, pero para efectos de planeación, de administración, pues ahí en el caso de Oaxaca tenemos 17 municipios involucrados. En el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México tenemos una visión muy particular. Tenemos un estado de la federación, el Estado de México, que participa directamente con 17 municipios, que la gran mayoría de su área urbana, de su territorio está ocupado por área urbana. Y según el INEGI 21,
que ya tienen una relación muy, si bien no están unidos todavía, no hay una continuidad física, ya tienen una relación muy intensa con la ciudad. Entonces podríamos ser entre 21 y 17 municipios del Estado de México que actúan intensamente, y el Distrito Federal, que es una figura especial de nuestro sistema político administrativo, con sus 16 delegaciones. A partir del año próximo, que ya sean electos el jefe del departamento y los delegados, entonces pues, va a ser todavía más complicado, ¿no? Porque ahora las delegaciones van a tener que ganar autonomía, una cierta autonomía relativa, pero pues una cierta autonomía. Entonces el proceso de conurbación podemos verlo pues, formado por dos instancias, un federal es un gobierno, una entidad federativa y un departamento federal, 21 municipios y 16 delegaciones. Poner de acuerdo a todos estos. Existe la figura de la conurbación. Cuando se creó la ley, la primera versión de la ley en 76, por ahí de 80, se creó la Comisión de Conurbación del centro del país, zona metropolitana y anexas, que no sirvió para nada y nunca más se ha vuelto a constituir y a formar la comisión. No hay una propuesta metropolitana para la Ciudad de México, aunque alguien diga que sí, yo digo que no la hay, comisión metropolitana, ni la habrá pronto. Entonces, bueno. Hay un elemento, ya que estás tocando el aspecto jurídico en la conurbación, la misma ley también señala un radio para determinar el área de la conurbación, y es ahí donde entrarían los otros 21 municipios, ¿no? Bueno, mira, la ley de 84 sí señalaba el radio. La ley general del 93 ya no señala un radio. Sí, deja esto, solamente la ley del 93, me parece que es más precisa, el capítulo cuarto de la ley que habla sobre las conurbaciones, en el cambio de la ley de 76, sus modificaciones en 84, y luego la nueva ley del 93, porque definitivamente es una nueva ley, la del 93. Me parece que aclara mucho el tema de las conurbaciones. Las dos leyes anteriores estaban hechas bolas. Para mí estaban mal, pues. Afortunadamente, desde mi punto de vista, y no porque yo no tengo nada que ver con la hicieron la nueva ley, ni nada de eso, pero me parece que la nueva ley se dejó de andar por muchas cosas, por las nubes, y ya es una ley, la ley general de San Andrés, ya es una ley más de urbanismo que de otras vaciladas que antes había. Desde mi punto de vista, afortunadamente. Entonces, el capítulo cuarto señala, precisa las condiciones de las conurbaciones a nivel de dos estados, donde tiene que intervenir la federación, y señala, claro, correctamente, que las conurbaciones intermunicipales, esto es dentro de un estado, es materia que se debe definir las legislaciones de los estados. Entonces ya si los estados proponen radios de 40 kilómetros, de 20, vaciladas de ese tipo, pues es problema de cada uno de los estados, ¿no? Sí, en el caso del estado de Morelos sigue estando vigente. Exacto. La que salió precisamente de la delegación. Sí, pero ha habido avance, porque la primera ley decía que si no se podían, no podían llegar a un acuerdo, se establecía un radio de 30 kilómetros. Bueno, afortunadamente pues eso ya no opera, y si no se pueden poner de acuerdo, pues la ley estatal establecerá los criterios, que a lo mejor siguen siendo tan poco, digamos, poco sólidos como fijar un radio de X número de kilómetros, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si más adelante podemos entrar con mayor detalle cuando sea el momento oportuno a estas cosas. El problema de los 21 municipios conurbados en el Estado de México es un problema que crece. En realidad el INEGI tiene cuantificada esa cifra, pero otras fuentes hablan de 27 a 29 municipios. Esto quiere decir que es un problema que lo vamos a tener presente, pues, todo este tiempo, ¿no? Es un problema que crece. Claro, ahí hay un problema de tipo teórico y metodológico, pues, en términos de qué es la zona metropolitana. Y bueno, pues eso es un rollo que no creo que venga al caso aquí meterse. Pero en términos de área urbana continua, o sea, de mancha, de los municipios que toca la mancha urbana, son 17. 17 municipios en donde la mancha urbana ya llegó a ese municipio y forma parte del continuo urbanizado, ¿sí? Son 17, ahí sí no hay duda. Ahora, en términos si entendemos a la zona metropolitana
como concepto, como una zona que ejerce una dominación hacia una área de influencia, y la zona para delimitar la zona metropolitana sería donde existe una interacción cotidiana intensa entre el centro y la periferia metropolitana, y a partir de una cierta metodología de análisis que permite identificar esos flujos, que es donde está en chino hacerlo, ¿no? Encontremos un corte, pues a lo mejor no son ni 21, ni 29, a lo mejor resultan 40, depende del método que utilicemos para medirlo, ¿no? Hasta donde yo sé, el único que más o menos en forma seria lo hizo fue un Miquel en el 70, y le salieron 11 conurbados continuos y 17 que tenían en ese tiempo, en 70, una interrelación. Después lo del INEGI, yo no sé cómo lo hicieron, ellos no dicen cómo. Miquel sí dice cómo lo hizo, pero sí le creo. El INEGI dice que son 21 en el censo del 90, y otras fuentes tampoco dicen cómo lo hicieron, entonces pues, es difícil. O sea, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el concepto de metrópoli? ¿Cuáles son las variables de análisis? ¿Cuál es el método de análisis? ¿Cómo lo identificar? Créeme que no es nada fácil, ¿no? Por eso la gente no te lo dice. O sea, así subjetivamente, pues es que de Tepeji del Río hay una interacción muy grande, pues Tepeji del Río debe ser ya también parte de la zona metropolitana. No, pues Pachuca también, ¿no? Y Cuernavaca, pues no se diga, pues nada más pueden saber cuántos pasan en la autopista. Entonces a lo mejor resulta que la zona metropolitana, que fue el problema que le ocurrió a la Comisión de Conurbación del Centro, que no pudieron delimitar, no tuvieron elementos, porque no hubo claridad ni política y en consecuencia teórica y metodológica de cómo delimitar la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces le salió y resultó que fue todo el centro del país, 6 estados, 100 y tantos municipios, no, pues una barbaridad. Entonces ustedes pretendían ordenar al 50% del país, al menos de los recursos del país, y probablemente un 30 o 40% de la población del país, pues está ya se salió de su mano. No incluye Querétaro, ¿verdad? No. Bueno, en el caso de la Comisión de Conurbación del Centro, creo que unos municipios de Querétaro había por ahí. En el caso de la región centro, zona metropolitana. Ahora, esta figura, pero ahí insisto, creo que se salió, ese creo que es un buen ejemplo, y por eso no funcionó desde mi punto de vista, porque se le salió de sus manos, no supieron para qué manejarlo. Los planificadores con formación más de planificación regional hicieron una región de planificación, pero la ley en sentido estricto no es una ley. En este momento ya no es una ley de planificación regional, es una ley de planeación urbana. Entonces esto interesa porque el área urbana creció, si volvemos al principio, porque el área urbana creció y el municipio de Cuernavaca ya no puede ver el problema nada más dentro de su límite municipal, sino que tiene que ver pues toda el área urbana conjunta, porque el agua pues llega por una parte y la tiene que distribuir sí a Cuernavaca, pero a lo mejor cruza a otros 2 municipios que ya están urbanizados y tiene que ir a otros 2 que están al sur, ¿no? Que también forman parte del área. Y yo no puedo resolver el problema de mi red de abastecimiento, mi red de conducción, mi abastecimiento, mi red de conducción y mi red de distribución de manera sola. La tengo que ver en el conjunto. Entonces tengo que ponerme de acuerdo con los vecinos para ver cómo resolvemos el problema, ese tipo de problema de agua, pero también el del saneamiento del agua, el problema del transporte, el problema de la red vial. Yo no voy a abrir un anillo de circunvalación, ¿para qué? Para Cuernavaca, pues tengo que ser para toda la zona metropolitana, y a lo mejor no está dentro del municipio de Cuernavaca, pero es necesario para la ciudad en su conjunto. Para eso sirven las zonas de conurbación, y no para estar resolviendo vaciladas de que si el centro del país tiene qué papel debe desempeñar y Querétaro qué papel juega con respecto a Toluca o al Estado de México. Ese es un tema de planeación regional. Las zonas conurbadas son para planeación urbana, un problema urbano que se desborda y que hay que generar una visión de conjunto de la ciudad y unas estrategias, una política y unas estrategias que permitan articular a la estructura política, a la estructura administrativa que fracciona, que segmenta ese fenómeno urbano que no ha reconocido sus límites. Esa es la figura realmente importante de la conurbación, que se ha perdido de vista y por eso no ha funcionado. Y debería de materializarse la administración urbana, que claro, es donde chocan los intereses, ¿no? Claro, yo comentaba hace un momento que el problema que yo le veo es la figura del tutor, del tutelaje, pues, en el sentido de que si esta conurbación es intermunicipal, en la primera ley, y tal y como se hizo en esta práctica centralista y autoritaria de nuestro sistema de gobierno,
Pues en el momento en que se da este fenómeno de conurbación, estos tres municipios ya perdieron, como diríamos a la mexicana. ¿Ya perdieron qué? Pues ya perdieron todo. Porque la capacidad para definir políticas y estrategias y controlar la ciudad ya va a estar en una instancia superior, que es el gobierno del Estado, que es el que tiene que hacer, antes decía que tenía que hacer, elaborar, la comisión de conurbación presidida por el Ejecutivo, tenía que hacer el plan de zona conurbada. Y entonces los urbanistas y los tecnócratas de ese momento, pues, perfecto. Entonces aquí nosotros vamos a hacer el plan de toda plan urbanístico de toda la ciudad hasta sus últimos detalles. Y como la comisión de conurbación es la que la tiene que hacer, pues la tiene que hacer no el municipio 1, 2, 3, sino lo tiene que hacer la comisión de conurbación. Y como la comisión de conurbación es presidida por el Ejecutivo, pues entonces el gobernador nombra al secretario técnico de la comisión, que es un empleado del gobierno del Estado, y el gobierno del Estado entonces hace el plan de la ciudad. Y yo voy a definir todo lo que urbanísticamente se tenga que definir. Entonces ahí se estaban perdiendo los derechos constitucionales de los ayuntamientos por esta práctica viciada, no porque así tenía que ser. Ahora la ley señala de una manera precisa que por ningún motivo los ayuntamientos pierden sus competencias constitucionales. Esos derechos constitucionales deben seguir siendo plenos para los ayuntamientos. Simplemente que se tienen que poner de acuerdo a través de esa instancia de coordinación que es la zona conurbana y que sí va a estar presidida por el Ejecutivo, en este caso, estatal. Creo que ya ahí se ganó. El asunto es que ahora los ayuntamientos que están metidos en el proceso de conurbación realmente reivindiquen esta situación y vean que la zona conurbada no sea una instancia del gobierno del Estado, sino que sea una instancia donde ellos están participando también. Así que generen sus cuadros técnicos para poder hacerlo. Claro. Algo muy similar ya se viene haciendo aquí en Cuernavaca desde el 89. El municipio de Cuernavaca, todos estos problemas de la operatividad de la comisión y que además del 82 ya no se volvió a, 1982 ya no se volvió a reinstalar. En el 88 Cuernavaca decide realizar su propia planeación, Claro. independientemente del Estado y de los otros municipios, sin perder de vista el problema de la zona conurbana. Claro, claro. Pero manteniendo la autonomía. Bueno, porque ya lo veremos más adelante. De hecho, la figura, la zona conurbada, lo que debe ser, en términos de planeación, lo que se debe hacer, es un plan estratégico de ordenación urbana. O sea, establecer las grandes directrices de por dónde, los grandes problemas de la zona de su conjunto. Y sobre todo en temas que impliquen la necesaria coordinación de las partes que lo forman. Una vez elaborado ese esquema y llegado a los consensos entre los involucrados, que serían en este caso los 3 municipios o los que sean, ese plan queda ahí. Ahora, al municipio le toca desarrollar el plan en lo que siempre han sido sus competencias constitucionales, que en materia de urbanismo son todas. Esto es de planeación, de elaboración de propuestas urbanísticas y de administración de las mismas son todas. Entonces, es ahí donde los gobiernos municipales, a algunos todavía no les cae el 20, a lo mejor a ustedes aquí en Cuernavaca ya, de que una vez elaborado el plan, ese es un marco de referencia, es un punto de consenso estratégico de cuál es el futuro qué debe ser la ciudad de Cuernavaca en su conjunto, una visión de conjunto y perspectiva futura, en donde debimos haber, los municipios involucrados, me pongo la camiseta de municipio, debimos haber participado activamente en esa elaboración de consensos. Una vez aprobado, queda ahí como un esquema general que se debe respetar, pero una vez que está establecido, yo dentro de mi parte puedo hacer lo que yo quiera sin violar, digamos, los acuerdos básicos del plan. Pero yo puedo establecer la normatividad específica, las políticas, las propuestas, los proyectos que a mi territorio municipal, a mi parte de ciudad, con mi visión de gobierno de ciudad, yo esté en capacidad de poder proponer e instrumentar. Eso es lo que se tiene que hacer. En el caso de Oaxaca, yo estoy participando con el municipio en una situación similar. Existe un plan de zona conurbada que el gobierno del estado lo maneja y ese es su plan y establece hasta la zonificación, ellos dan los usos del suelo, las licencias de construcción tienen que estarlas checando el ayuntamiento con el plan, etc. Lo que el municipio de Oaxaca quiere hacer, no para toda la parte del municipio, sino para un cierto sector, es hacer su propio plan, una normatividad específica para esa zona
que respete, digamos, los grandes acuerdos del plan de zona conurbada, pero que les dé instrumentos de detalle que ellos les permitan manejar y atender los problemas a los que están enfrentando. Porque esta visión tan general pues no resuelve nada. Es un esquema que dice zona habitacional de baja densidad, y eso qué es, pues quién sabe, ¿no? Necesitan instrumentos más finos de propuestas concretas, de normatividad, de zonificación, de uso del suelo, de normas de edificación, etcétera, etcétera, que son los instrumentos básicos del urbanismo que esos planes no poseen. Entonces, a algunos ayuntamientos les está cayendo el 20 en este sentido. Algunos ayuntamientos que son de oposición, bueno, que eran de oposición y que ahora ya son gobierno a nivel municipal, pues también lo han visto de manera más, con otra visión, ¿no? Tal vez sea el caso de Oaxaca en este sentido. Oaxaca es un municipio panista que acaba de entrar y lo está viendo así. Pero no necesariamente tendría que ser así, o sea, tal vez ellos lo hagan por esta situación, pero no necesariamente tendría que ser así. Cualquier municipio estaría en su derecho de poder plantear sus propuestas de manera particular, sin renunciar, digamos, nunca, aunque exista la figura de plan de zona conurbada, no deberían de renunciar a establecer sus propias propuestas de planeación urbana específicas, ¿no?, para su municipio. Bueno, vamos. El problema que se presenta aquí en estos casos, cuando se le da al municipio el derecho a realizar su propio plan, es, no en todos los casos, pero sí en muchos, bastantes casos, la incapacidad de los municipios, un cuerpo técnico para la realización de estos planes. Entonces se tendría que implementar, entonces ahí surge otro problema, y es la implementación de capacitación para que los propios municipios puedan identificar verdaderamente su problemática y expresarla en un plan. Porque muchos municipios en México son rurales, se podrían llamar rurales, donde incluso el presidente municipal es una persona que no tiene la capacidad suficiente para desarrollar un proyecto de este tipo. Entonces ahí entraría otro problema. Bueno, eso y sumado también a la falta de recursos económicos. Además. El municipio es la que tiene las mayores responsabilidades en materia de administración y regulación urbana, pero también es el que tiene la instancia administrativa que tiene menos recursos. Bueno, eso también es cierto. Pero bueno, creo que esto obliga a pensar en replantear los procesos de planeación que hemos seguido en México y ver las cosas de otra manera. Me parece que yo soy optimista, pues, en este sentido. Hay gente que insisto, desde diferentes sectores, algunos desde la administración pública y otros desde la comodidad que implica los cubículos de las universidades, pues ya lapidaron la planificación, le hicieron su santa misa de su novenario y ya lo enterraron y sepultaron, que eso no sirve para nada. Tal vez el tipo de planeación que habíamos venido haciendo en el país, tal vez eso sí, pero yo creo que si realmente se está dando, yo soy optimista en el sentido de que, insisto, la planificación urbana tiene que estar dentro de un proceso administrativo municipal. Si no, realmente no sirve para nada, está fuera de lugar. ¿Sí? Es como si ustedes quieren jugar fútbol profesional en el patio de su casa. Están en el sitio equivocado. La planificación urbana, para que realmente tenga sentido, debe ser en las instancias locales, los gobiernos locales, los municipios. ¿Cuándo se va a dar esto? Pues creo que se está empezando a dar, afortunadamente, en el país. Toda la historia de 25 años de planificación urbana en el país no se hizo en los municipios. La hizo la federación, lo hicieron los gobiernos estatales o algunas agencias internacionales que anduvieron. Algunos consultores, ¿no?, que ni siquiera conocían al municipio. Con consultores externos, de los que yo he sido parte en algunos equipos de esto, por supuesto. Entonces, pero no, por eso no ha dado resultado. En la medida que la planeación urbana sea un instrumento de la administración municipal, como debe ser, entonces puede ir caminando. Cuando la administración municipal se fortalezca, reivindique sus atribuciones, empiece a enfrentar los problemas que tiene que enfrentar y ya no darles de vuelta a las cosas, entonces la planificación urbana es una necesidad y tiene que surgir y tiene que desarrollarse. Ya las administraciones municipales en nuestro país ya no pueden seguir viendo las cosas como antes. O sea, Cuernavaca ya no es el pueblito que era bonito y pintoresco de hace 40 años, ni hace 30.
Ya es una ciudad muy grande, complicada, que no puede seguir siendo administrada de manera ranchera. Porque el presidente municipal era de la CNOP o de la CROC y le tocó el hueso y llega con su pistola y su sombrero y a ver, jóvenes, no, ya no puede administrar una comunidad. ¿Cuántos habitantes tiene? ¿De 500,000 o cuántos habitantes tendrá? 500,000 habitantes y que involucra a quién sabe cuántos intereses en juego hay, una comunidad cada vez más educada, más consciente, más participativa, más problemática, ya no la puede administrar de esa manera. Ya no todo puede venir desde el centro, ¿no? Que el gobierno federal va a venir a resolver las broncas que generó el gobierno del estado, que generó el municipio. Ni la capacitación ni todas las decisiones van a venir desde el centro. Hágase de esta manera. Bueno, ni se puede hacer, ni la quieren hacer ya, porque tampoco estamos ya para esas fiestas. Sí. Entonces, ya las ciudades tienen que ser administradas de otra manera. Ya empieza a ver los cuadros técnicos que tú señalabas, que no había, bueno, antes, pero ahora yo creo que ya los hay. A lo mejor todavía falta formación, solidez en la formación, claridad en la formación, capacitación, práctica. A lo mejor todavía falta eso, pero ya hay gente preparada, ya hay administradores públicos, ya hay economistas, ya hay sociólogos, ya hay abogados, ya hay arquitectos, hay ingenieros, hay urbanistas, a lo mejor pocos, pero ya hay que tienen que estar, no están pensando ya, antes de estudiar Derecho era para ser juez de la Suprema Corte de Justicia de México, si no, no valía la pena, ¿no? Cuando yo estudiaba, pues es que yo estoy aquí para ser urbanista porque quiero ser secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, mínimo, saliendo con mi grado, así decían mis compañeros, mínimo me voy de subsecretario, ¿no? Porque en país de ciegos el puerto es rey, no hay. Yo creo que no va por ahí. Ya hay muchas opciones, bueno, a lo mejor que sí sea subsecretario, pero de Desarrollo Urbano Municipal de Cuernavaca, ¿no? Y creo que ya le está tirando lejos. Pero puede ser, ya debe estar en el sitio en el que realmente tendría incidencia. Afortunadamente, insisto, ya hay recursos humanos, los problemas son de una magnitud, como ahora lo vamos a ver en el siguiente ejemplo que les vamos a dar, que ya no se puede administrar como antes. Se tiene que gobernar y administrar de otra manera. Entonces la planificación en general y la planificación urbana pues es un instrumento para hacer las cosas de una manera, ponerle, moderna, con cierta técnica, con cierta base, con cierta racionalidad. Entonces en la medida en que esto se vaya desarrollando, consolidando las administraciones locales, el urbanismo tiene muchas posibilidades porque los problemas son todos. ¿Sí? Entonces en este momento creo que se está dando un parteaguas, así como la urbanización del urbanismo, de la primera etapa del urbanismo que hicimos en México, bueno, que hay antecedentes desde los años 20 en nuestro país de urbanismo como disciplina, pero pensemos en el impulso institucional del 76 a la fecha. Ya las cosas no se están haciendo, o están empezando a cambiar radicalmente. Esto de que a mí me manden llamar de un municipio porque quieren hacer su plan, pues, a mí me entusiasma enormemente. Aunque me paguen poquito, yo voy, claro. Porque ya es a donde sí es donde va a tener posibilidades de que las cosas funcionen. A lo mejor no con todo lo como se debería, pues, pero ya está en el sitio adecuado. Ya hay seguridad de que va a tener una aplicación, y porque el interés, la necesidad ya surgió no inventada, sino del actor básico. Porque cuando la SAOP decía, vamos a hacer un plan para Cuernavaca, y a lo mejor se hacía con muy buenas intenciones, con buenos conceptos, pero pues Cuernavaca no lo necesitaba, no lo estaba demandando, se lo traían aquí, señor, está su plan, miren, aquí les decimos cómo se tienen que organizar, cómo tienen que crecer ordenadamente, qué decisiones tienen que tomar, y la gente nada más decía, pues, estos chilangos del centro, la federación, a volar, ¿no? Si yo aquí estoy de presidente municipal para hacer negocio con mis cuates, ¿no? Para estar aquí, que ordenante la ciudad, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata, no? Pero pues ya las cosas no pueden ser así. Cuando Cuernavaca dice, tenemos que hacer un plan para resolver este problema, porque si no nos truena el asunto y vamos a perder las próximas elecciones, entonces ya las cosas cambian. O cuando la comunidad quiere, tenemos estos proyectos y queremos resolverlos. ¿Qué mecanismos, qué opciones tenemos para participar o para ustedes, gobierno, darnos respuesta a este problema? O de manera conjunta vamos a hacerlo.
O cuando los particulares, las empresas públicas dicen yo quiero manejar el agua. Ah, bueno, sí, pero déjame ver cómo, ¿no? Y eso, ese cómo ahorita es, sí, vamos a hacer un contrato, una convocatoria de estos términos, se está haciendo muy sobre la rodilla. Pero ya con una administración más sólida, con propuestas específicas de planeación urbana, pues ya sabe uno, como gobierno, si le da la concesión de la distribución de agua potable a una empresa, en qué términos y bajo qué perspectiva. ¿Me explico? Cosa que la misma iniciativa privada va a exigir. Yo no voy a aventar una bronca de agarrar toda la red de agua potable si no sé ni cómo está. O si la agarro como está, pues te voy a agarrar ubicado. ¿Me explico? Y vas a hacer un mal negocio. A lo mejor yo también hago un mal negocio y quiebro, pero ese es mi riesgo. Es como jugar a los albures en las cartas. Y así se está jugando ahorita, pero ¿cómo se ha dado en otros países? Pues se da en términos mucho más concretos. Yo sé qué tengo y qué espero. Bajo estos términos, ¿le entras o no le entras? Entonces el otro lo ve y dice, pues sí, le entro, o no le entro porque no es negocio para mí. ¿Explico? O sea, la sociedad misma va a ir demandando estas cosas, como ha sucedido en otros países donde hay una planificación urbana de mayor tradición, más consolidada y que lógicamente ha venido cambiando en función de sus necesidades. Perdón, o sea que hay mucha gente que está en el poder pero no tiene la preparación, o que son los grupos que manejan y controlan esto y lo otro, y eso es lo que nos hace daño, ¿no? Bueno, en parte sí, en parte sí. En una medida sí. Pero yo creo que eso tiene que cambiar. Porque son profesionistas, nada más es algo del pedazo, ¿no? De los cuates, pero pues eso ya estamos viendo los resultados, claro, en las ciudades. Miren, por ejemplo, ¿cuándo han oído ustedes que un presidente municipal les diga, este es mi proyecto? Porque un presidente municipal, presentemos al presidente municipal de Cuernavaca, ¿qué es lo que va a administrar? ¿Qué es lo que va a gobernar? Bueno, pues a una comunidad, pero es una comunidad totalmente urbana, ¿no es así? Cuyo lugar de residencia de esta comunidad del municipio de Cuernavaca, supongo que es la mayoría del área urbana de Cuernavaca. Entonces, ¿qué es lo que él va a administrar? No es como el gobernador de Chihuahua, ¿no? Que él va a administrar pues, un medio estado que es desierto, sierra, no sé cuántas poblaciones, zonas de extracción de minerales, etcétera, ¿no? Aquí el presidente municipal de Cuernavaca lo que va a administrar es una ciudad, es el gobernante de una ciudad. Entonces él desde mi punto de vista, es el primer urbanista de la ciudad, por nombramiento político, no porque su formación lo sea, pero él es el urbanista número uno. Si entendemos, como veíamos ayer, que nuestro compañero nos decía, que el urbanismo es la ciencia, que eso es relativo, de la organización de las ciudades y la definición de políticas para la vida colectiva en la ciudad. Pues entonces, si eso es el urbanista, pues el presidente municipal va a ser el urbanista número uno, así como la primera dama por el hecho de ser la esposa de él. Pues él es el urbanista número uno de la ciudad, ¿no? Y debería tener una idea muy clara, como propuesta, como oferta política, como programa de gobierno a sus electores, a sus ciudadanos. Esto es lo que yo pretendo para mi colectividad, después para la ciudad de Cuernavaca. Esta es mi propuesta, esta es mi oferta. Es una oferta urbanística. Mejorar la calidad de vida, mejorar los servicios, organizar, definir las zonas de crecimiento, mejorar el transporte, mejorar la condición ambiental, mejorar los parques, eliminar los problemas de zonas riesgosas, atender a los sectores populares. Todo esto es parte de la agenda de los problemas urbanos. Entonces, el presidente municipal debería tener una idea clara de qué sí y qué no puedo hacer. Incluso hasta debería haber matices partidistas, ¿no es así? Una propuesta urbana del PRD debería ser diferente a la del PAN, pero yo no la veo, porque ni siquiera la hace, no la veo porque no está hecha. Y yo no esperaría que el PRD Cárdenas esté haciendo propuestas urbanísticas, pues no, que las haga el presidente y el gobernador siquiera, que las haga el presidente municipal. Y una vez que él tiene esta visión de ciudad, es porque entonces tiene una propuesta para la ciudad. Y entonces los urbanistas y todos los técnicos que trabajan en la ciudad, pues tienen chamba, porque esto es lo que tenemos que hacer para la ciudad. Y además respetando la ley, respetando los acuerdos, los planes ya aprobados, ¿sí? No vamos a estar cambiando cada 3 meses, que es lo que quieren, cada 3 años, que es lo que quieren hacer los presidentes municipales. Yo entro y quiero hacer mi propio plan.
su desarrollo mental, ¿no? En otros países desarrollados no pasa eso. Hay mucho margen en un plan aprobado para hacer cosas, aún con los candados que ponen el mismo plan general o plan estratégico. Pero bueno, esto, insisto, implica un reto y una forma diferente de hacer planificación, más aterrizada a las instancias administrativas locales, también más aterrizada hacia los problemas de la comunidad organizada, que eso es otro salto que tenemos también que dar, ¿no? Pero yo creo que algo está avanzando en la descentralización, la actitud del gobierno federal, etcétera. Creo que vamos lento, pero ahí vamos. Sí, perdón. Aquí se esperaba el urbanismo, el estudio del urbanismo, de ahí surge lo que es los estudios de impacto ambiental, ¿no? Porque a través de un estudio urbanístico en la Ciudad de México, los urbanistas recomiendan que el impacto ambiental sea un instrumento, ¿no? Para equilibrar el desarrollo urbano y el ambiente, ¿no? Claro. Sí, por eso digo que como el desarrollo urbano sí se está dando la importancia ahorita, pero yo creo que le hace falta, así como dice, capacitar más gente, ¿no? Claro. Porque regularmente la misma gente que está ahorita en evaluación de impactos a nivel federal es gente que están más o menos hechos a la fuerza o ahorita un poquito más, ¿no? Al abrirse nuevas etapas de preparación y todo, pues más o menos ahí va, ¿no? Pero yo creo que hace falta más capacitación a la gente. Sí, y claridad en todas las cosas, porque mira, yo siento que en el ámbito de los estudios urbanos, del urbanismo, llámese planificador urbanista, planificador urbano, diseñador urbano, ordenador del territorio, diseñador ambiental, diseñador de asentamientos humanos, y cuantos nombres y las ideas se nos ocurran, es lo mismo. Pero tú dile a un diseñador de asentamientos humanos que él es un urbanista y se va a sentir ofendido, porque en su escuela les dijeron que no, que ellos son otra clase aparte, ¿no? Ellos son, los urbanistas son como seres así inferiores, ¿no? Dile a lo que ya hablábamos, ¿por qué este problema semántico? Dile a una gente que estudió, que se formó en los Estados Unidos o que se formó en Inglaterra, que él es urbanista y te va a decir que por ninguna materia, él es un planeador, un planificador urbano, porque ese es su título. Bueno, es lo mismo. Urbanista, porque yo soy urbanista, porque estudié en una escuela que da el grado de urbanismo, que tiene una tradición francesa. Pero en el fondo es el mismo tema, pero la gente dice que no, yo me pongo es porque es el que más me gusta, la verdad, como urbanista. Ese título me lo pongo, pero la verdad es que creo que hay que tener claridad que estamos tratando sobre lo mismo, a lo mejor con unas matices o con unos enfoques o con ciertos principios de corriente, de escuela, pues tal vez de manera de ver un poquito diferente las cosas, pero en el fondo es lo mismo. Sin embargo hay problemas y mezcolanzas ahí impresionantes. Si una gente se formó en un país capitalista, digamos sajón, ve las cosas de una manera, se formó en un país capitalista europeo, latino, ve de otra manera, se formó en América Latina, lo ve de otra manera, si se formó en el bloque socialista, pues desde luego que lo ve de otra manera. Entonces en México tenemos una mezcolanza de corrientes, de escuelas, de principios, de conceptos que no hemos podido clarificar. Poco a poco creo que se ha venido clarificando. Eso en términos de la interdisciplina, o sea, de las diferentes versiones o vertientes que hay dentro de la misma disciplina sobre la urbanismo, planificación urbana, como le quieran llamar. Pero el problema se complica cuando empezamos a verlo desde otras disciplinas. Por ejemplo, todo el tema de la ecología y del medio ambiente que surge después, que lo del tema del urbanismo en México, que se reconoce posteriormente a nivel legislativo y administrativo también, estos tienen otra visión de ver las cosas. Y establecen rápidamente su frontera y dicen, ustedes los urbanistas no sirven para nada, y es un rollo ahí, pero nosotros somos los poseedores de la verdad. Ya desde ahí empezamos bien. Porque yo diría, bueno, la ciudad es, ¿qué es el medio ambiente? Yo invitaría a los que están en este medio, pues el medio ambiente es todo, todo. ¿Y la ciudad entonces qué es? Pues es un medio ambiente para una población que vive en ese ámbito, en ese hábitat, en ese entorno. La ciudad es un medio ambiente que lo podemos ver como un ecosistema completo. Entonces, ¿qué es lo que hace el planificador urbano? ¿Qué es lo que hace el urbanista? Pues está analizando un medio ambiente específico con sus interacciones con un ambiente tal vez hasta universal.
¿no? Bueno, pues entonces la planificación urbana y la planificación ambiental, o el ordenamiento urbano, el ordenamiento ecológico ambiental es lo mismo, con ámbitos específicos. Ahora, si yo quiero usar, pero si ya desde ahí ya me voy aclarando, ya, entonces a mí no es un bicho ajeno para mí el que maneja cuestiones ecológicas. Estamos hablando de lo mismo, tal vez con ciertas bagaje, con ciertos conceptos, con ciertos instrumentos un poquito diferentes, pero el tema es el mismo. ¿Por qué no podemos dialogar? Pero ni tan podemos dialogar que ustedes analicen dos leyes, la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley de Protección y no sé qué equilibrio ambiental. Y son dos historias diferentes. Y lo único que hacen es que se refieren mutuamente, se tiran la pelota mutuamente. Para tal tema, véase la ley ambiental. Para tal tema, se debe cumplirse lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos. Y listo, y se echan todo su orgullo aparte. Como por ahí alguien les debe haber dicho a los legisladores o al equipo técnico que es que ahí lo urbano, esto que le estoy diciendo urbano y lo ambiental, pues no es lo mismo. Pues sí, ¿verdad? Pero cuando existe una ley diferente y esa no nos gusta o es ámbito de los urbanistas y de los arquitectos, pues vamos a referirnos a ella, pero nada más. Y a ver después cómo se ponen de acuerdo. ¿Cuál es el instrumento de la política, digamos, ambiental y de la legislación ambiental? Tiene dos formas de instrumentarse a mi real saber y entender. El ordenamiento ecológico del territorio y los dictámenes de impacto ambiental. Y párenle de contar, todo lo demás son puras vaciladas, ¿no? Porque para establecer las áreas de protección y todo ese rollo tiene que haber un ordenamiento ecológico del territorio, una clasificación del suelo, zonificación del suelo en función de los recursos y de la protección que se quiere hacer de los mismos o del aprovechamiento que se quiere hacer de los mismos. Bueno, pues disciplinarmente es lo mismo que el urbanismo. El urbanismo lo que se va a concretar es una zonificación del medio ambiente urbano, el uso del suelo urbano. El otro es un ordenamiento del uso del suelo natural o del medio ambiente X. Ambos se tienen que hacer con criterio ecológico, si no sería una tontería. Ambos lo ven con criterio de racionalidad, de preservación, de conservación, de optimización, etc. ¿Por qué hay dos leyes? Buena pregunta. Entonces, en Europa, por ejemplo, lo que se hace en España, que es donde estudiamos, es las leyes urbanas se aplican para la ciudad y fuera de la ciudad se aplican las leyes ecológicas. Al menos se pusieron de acuerdo en eso. Pero en nuestro país no. No hemos podido avanzar en eso. Entonces, por ejemplo, hay estudios de impacto ambiental, dictámenes de impacto ambiental que se hacen en áreas urbanas. Y uno dice, bueno, ¿cómo es la metodología para hacer un estudio de impacto urbano para una escuela preparatoria? Que a lo mejor ahí algún despistado me dice que necesita un estudio de impacto ambiental. O un paso a desnivel necesita un estudio de impacto ambiental. Pero hacer un muelle en Cozumel también necesita que va a destruir el coral, el arrecife coralino, también necesita un estudio de impacto ambiental. Y entonces, ¿cómo? Tampoco es lo mismo. Metodológicamente debe hacerse igual. Deben las diferentes las especialistas o disciplinas que deben participar son las mismas. Pues no, ¿verdad? Entonces algún despistado llega y dice, porque me ha tocado, que dice, en la Ciudad de México tiene que hacerse un estudio de impacto ambiental para un distribuidor vial. Entonces vamos a contratar unos biólogos, unos expertos en no sé qué para hacer el estudio. Y lo tenemos que hacer igual que el que se hizo en Cozumel, para demostrar el impacto que va a haber en el hoyo de ozono en la Antártida, provocado por la congestión de vehículos que va a haber ahí. Eso no se puede, así no se puede. ¿Me explico? Pero te piden el estudio de impacto ambiental para lo mismo. Y a lo mejor inventado, sacado de la manga, porque uno dice, bueno, ¿en qué ley dice, o en qué reglamento, en qué ordenamiento dice que para hacer un proyecto de un distribuidor vial se requiere un estudio de impacto ambiental? Porque el reglamento de impacto ambiental del federal establece algunos tipos, unas tipologías en donde sí se aplica el dictamen de impacto ambiental y ninguno es en usos urbanos. Pero en algunas ciudades hay algunas gentes que están hechas bolas y están pidiendo estudios de impacto ambiental para hacer algunas cosas. ¿Con qué metodología, con qué criterio, con qué bases, con qué conceptos? Entonces ahí están muchos bolas. Y luego lo hacen mal. No, lo hacen igual, pues un churro que nadie entiende y ya estuvo el estudio de impacto ambiental, qué bueno, el siguiente trámite para eso es como los planes. No, pero en el caso de esta operación de la nueva ley ambiental ya contempla eso. Claro. Ya contempla la organización del sistema rural. Salvo tiene
diría, bueno, entonces que la ciudad, el espacio urbanizado, que es lo que debe regular las leyes urbanísticas, la ley de desarrollo urbano, no es el ambiente. Entonces hay una ley de desarrollo urbano que se está modificando, que se va a aprobar próximamente en el Instituto Federal, y una ley ambiental. Entonces, ¿cómo se combina esto? A nivel local, pero a nivel federal pasa lo mismo, hay una ley de protección ambiental y una ley ambiental, una ley urbana, que es el caso que estoy viendo ahorita en concreto en Oaxaca, que es una zona del borde. Hay un parque ahí, disque ecológico, y la zona urbana. Entonces el parque ecológico está dentro de la zona urbana, entonces uno dice, bueno, pues se aplica la norma, al estar dentro del límite de centro de población se aplican las disposiciones urbanísticas establecidas en la ley para ver qué se puede hacer en ese parque. Pero los medioambientalistas dicen, no, tiene que aplicarse las disposiciones de la ley ambiental. Digo, bueno, pues en todo caso apliquemos las dos. No, tiene que ser la ambiental. Bueno, pues entonces los necios son ellos, ¿no? Lo que pasa es que No entienden de qué se trata. este término de ecológico se ha mal utilizado, yo creo que a nivel funcional, a niveles muy altos. Pero que hablar de lo ecológico como ciencia, yo siento, hasta un taxi es ecológico, Claro. la federación es ecológica. Claro. Inclusive un parque que está en centro de una zona urbanizada le dicen ecológico. Pues yo me preguntaría cómo le hicieron ellos para decir que este es ecológico, que está en equilibrio las interacciones. Claro. Pues es muy difícil ver en un científico de alto nivel que podría ser, diría si dijera eso, ¿no? Pero sinceramente en México están muy acostumbrados a utilizar una palabra y convertirlo ya en Claro, son conceptos nuevos que se les da importancia, son de moda, da estatus. O sea, decir que yo soy experto en medio ambiente en este momento, pues me da mucho caché. Decir que soy experto en urbanismo, esos están sepultados, pasados de moda. Cosa que hace 20 años en México era de mucho caché también, ¿sí? Por eso lo empecé a estudiar. Sí, pero yo creo que también el desarrollo sustentable para mí es un cacareo, porque en realidad el desarrollo sustentable real no existe. Para mí un desarrollo sustentable es un ecosistema natural. Yo quisiera poner dónde hay un ecosistema natural que no estuviera semi-perturbado. Mira, la cuestión del desarrollo, eso es sustentable, que quiere decir que se puede mantener, ¿no? Por sí mismo. Pues eso es la parte de la racionalidad. ¿Cuál es el criterio que ellos utilizan para que un proyecto es sustentable? O sea, Que tenga viabilidad. Era lo que es que son conceptos que no, pero pues, que tenga viabilidad en términos de un visto así de que dentro del ecosistema mismo el concepto amplio se siga manteniendo. Pero eso como concepto está muy bien, es bonito, es romántico, suena padre. O sea, eso es como Tomás Moro, o sea, suena padrísimo. Pero en la práctica, ¿cómo le voy a hacer para medir el impacto ecológico? No siquiera el directo, sino los efectos que se tienen en múltiples, los efectos indirectos en cadena múltiple, eso no los puedo ni siquiera medir. Y luego, ¿cómo los voy a concebir como un sistema de que esto pega para acá y pega para acá y se me regresa? Es imposible, no habría un modelo, ni modelo conceptual, ni matemático, ni de cómputo que pudiera ni siquiera aproximarse a la realidad. Entonces, pero eso teóricamente suena bien. Ahora, el asunto es que como aspiración tiene que hacerse con las limitaciones que se tengan. A lo que yo voy es que el desarrollo urbano tiene que ser un desarrollo urbano en términos ecológicos y en términos sustentables, si no, no es desarrollo, pues. Como se estableció en la teoría del desarrollo en América Latina, el concepto de desarrollo es crecimiento con equidad distributiva, decían los economistas, Raúl Previs y todos esos, ¿no? Crecimiento con equidad distributiva en términos de economía. Esto es que haya crecimiento de economía y que haya derrama para todos, con equidad, con justicia, con distribución justa. Suena bien, ¿no? Democracia económica, democracia social, pues los beneficios llegan a todos. Bueno, entonces el término de ecología implica un desarrollo sustentable o sostenible, como lo llaman en otros países, pues implica que sea un desarrollo armónico, racional, que los ecosistemas se mantengan por sí mismos, que no se degraden. Bueno, suena bien. Es congruente con el desarrollo, el desarrollo sostenible, ¿verdad? Es un adjetivo que le viene como complemento, pero que está implícito en la palabra desarrollo. Entonces, la palabra desarrollo urbano sostenible, sustentable, pues tiene que ser ecológico, tiene que ser racionalizador. Y el urbanismo siempre ha sido racionalizador, al menos en sus principios, ya en sus prácticas, pues quién sabe. Porque la definición que En los principios siempre ha sido racionalizador. la definición que dan al desarrollo sustentable de la
más adelante, probablemente, sí, la próxima sesión, y si no nos alcanza el tiempo hasta la siguiente, lo que les vamos a tratar de mostrar es, bueno, cómo, porque la planeación urbana es un aspecto, la cuestión ecológica puede ser otro, pero hay otros tipos de planificación que tampoco estamos enchufados y hablando de lo mismo. Entonces, ahí hay un problema que nosotros debemos tener claridad de qué es lo que estamos hablando y en determinado momento cómo nuestra parte, nuestra parcelita, nuestra actividad parcial que estamos haciendo, cómo encaja o cómo podría encajar, al menos en aspectos teóricos, ¿no? Cómo podría encajar en un sistema más articulado de las partes si cada quien asume modestamente lo que le toca hacer. Me explico, como un equipo multidisciplinario de división compleja, en un sistema complejo, una división también compleja del trabajo, de lo que le toca a cada quien hacer. Pero digo, para no seguir hablando de otros temas y no desviarnos de lo que tenemos listo para hoy, pues yo lo dejaría así, o sea, esperemos que más adelante podamos ir clarificando algunas de estas cosas en términos de la planificación urbana misma, ¿no? De qué papel le toca desempeñar, cuáles son sus limitaciones y cómo podríamos verla encajada en un sistema más general de toma de decisiones. Perdón, entonces habría que proponer que se modifiquen esas leyes, que se haga una nueva ley, y ahí está el problema. Bueno, puede ser. Esa podría ser una línea de trabajo. La otra es que, bueno, con lo que tenemos, pues, si somos claros, con eso, ¿no? Yo te diría, es como para que México pueda aspirar a ganar la Copa del Mundo de fútbol, hay que cambiar las reglas, ¿no? Que no se valga meter goles con la cabeza porque somos chapados, ¿no? Y que tampoco tiren desde muy lejos porque le pegan los europeos y los africanos le pegan muy fuerte, ¿no? No, a lo mejor porque ahí estaríamos cambiando lo que nosotros pensamos que es correcto, pero la realidad nunca es perfecta como si nosotros quisiéramos que fuera. Entonces a lo mejor esa podría ser una línea de que hay cosas que se tienen que cambiar porque la están haciendo la situación más compleja o hay muchos obstáculos que hay que eliminarlos, pero la otra posibilidad es, bueno, entender qué es lo que tengo aquí en mis manos y con este marco de referencia, con este sistema de leyes, de instituciones y de posibilidades, pues yo tengo que hacer lo que puedo hacer en este momento. Conforme vaya evolucionando, conforme se vaya demostrando que esto es posible cambiar, pues irá cambiando para darle más racionalización a todo el proceso. Pero eso ya no depende ni de ti ni de mí, de que se va a cambiar una ley, eso depende del Congreso y de los diputados, que son bastante analfabetos, ¿no? Por eso hay que proponer arquitectos para senadores. ¿Quién sabe? Porque cuando han llegado han sido desastróficos. ¿Por qué crees que, digo, para terminar yo les diría, ¿por qué creen que no hay ningún arquitecto desde hace 15 cuantos sexenios en el gabinete? Pues hay que meterse a la ley. Pero ¿Quién sabe? Eso, si alguien diría, mejor vámonos con el subcomandante Marcos echar balas. Yo diría, bueno, yo no. Yo te diría, si tú quieres ir al Congreso o hacer libros, pues ve tú. Yo no, gracias. Pero bueno, vamos a pues ya vimos el día de ayer el proceso de urbanización y hoy estamos hablando sobre crecimiento urbano y formas de expansión, que fue la primera parte que les dio Maruja y bueno, y el complemento, el metillo, la cuchara para hablar sobre cuestiones de conurbación y que nos desviamos un poquito, ¿no? El tema que veríamos ahora es el de crecimiento urbano y formas de expansión en ciudades mexicanas. Lo que les voy a mostrar ahora son unas diapositivas que son diapositivas de un trabajo de investigación que realicé en la UAM dentro de un proyecto amplio que se llamaba Ciudades en Expansión, un proyecto que trataba de analizar algunos aspectos urbanísticos sobre las ciudades medias en México, un proyecto promovido y financiado por la Universidad de Stuttgart, de Alemania, bueno, no financiado por ellos, sino financiado por organismos de financiamiento académico alemán, pero este equipo de investigadores de Alemania vino a México con este proyecto y invitaron a trabajar a gente de la UAM, de la UNAM y de la Facultad de Arquitectura y de la UAM Azcapotzalco. Bueno, a mí me invitaron porque yo ya había trabajado con ellos en otras ocasiones. Entonces el proyecto, insisto, era un proyecto más amplio sobre una serie de temas sobre las ciudades medias en México que se llamaba el proyecto general se llama Ciudades en Expansión.
que tenía que ver con esto del crecimiento urbano acelerado en las ciudades de México. Yo realicé la parte de aspectos socioeconómicos de las ciudades y un análisis de estructura urbana, de crecimiento urbano. Yo en lo particular, con mi formación ahí realicé un proyecto para la UAM, un subproyecto, digamos, dentro de este grande, que lo denominé Ciudades en Expansión, Crecimiento y Transformación de la Estructura Urbana en Ciudades Mexicanas. Ese fue el nombre que le di. Entonces, estos son algunos, parte, no es todo el proyecto mío, algunos datos, con algunas imágenes, donde el tema fundamental lo muestro porque creo que viene al caso con lo que hemos estado comentando en el día de ayer y hoy. En el día de ayer vimos el acelerado crecimiento que tienen las ciudades de tamaño medio en el país, que de 47 pasaron a 62 y que incrementaron su participación en la población urbana del 30 y tantos al 45%, me parece, si no mal me acuerdo. Esto muestra que bueno, estas ciudades están creciendo aceleradamente, este grupo de 62 ciudades, y si vemos, como vamos a ver, algunas de ellas, de entrada se ve que estas ciudades están creciendo a ritmos de crecimiento, en algunos casos que van hasta ritmos del 5% de crecimiento anual. Quiere decir que en algunos casos tienen ritmos de crecimiento superiores a los que la Ciudad de México tuvo en sus momentos de mayor dinamismo, lo que demuestra pues que el fenómeno urbano en México pues ha pasado del gigantismo en la Ciudad de México, se está difundiendo en una gran cantidad, en 60 y tantas ciudades de tamaño medio, y que estas ciudades, bueno, pues de entrada están creciendo y expandiendo en términos urbanísticos, tal y como los explicaba Maruja. Entonces el objetivo de esta investigación era muy modesto, no era hacer los grandes descubrimientos e iluminar sobre toda la teoría social y económica de lo que ocurre en las ciudades, sino simplemente era, ante esta premisa de que estas ciudades están creciendo rápidamente y representan un porcentaje importante de la población del país, bueno, ¿qué está pasando? Dos preguntas en cuanto a su crecimiento demográfico y su crecimiento físico. Bueno, más bien tres preguntas: crecimiento físico y las transformaciones internas de la estructura de la ciudad. Tres preguntas. Queríamos ver qué pasaba. Para ello se seleccionaron 6 ciudades de tamaño medio, cuyo rango de población, insisto, estuviera entre 100,000 y 1,000,000 de habitantes. Tomamos una pequeña, que fue Orizaba, una grandota, en el extremo, que era Puebla, y 4 más que estaban en la banda media, que serían a ver si me acuerdo, Aguascalientes, Querétaro, Culiacán y Veracruz, el puerto de Veracruz. Sin mayor rigor de análisis, simplemente que mostrara, fue una muestra aleatoria, lo más dispersa posible en el territorio, que fueran algunas capitales, otras no, y sobre todo una cosa pragmática, práctica, que hubiera gente en las ciudades que nos echara la mano con la información, que nos diera facilidades. Pudimos haber escogido otras ciudades, pero no había contactos, o los contactos no eran tan buenos como para que nos facilitaran información. Por ejemplo, el caso de Orizaba dudamos mucho en meterlo, pero el presidente municipal y el secretario de Desarrollo Urbano en ese momento de Orizaba le gustó la idea y pues, nos puso todas las facilidades para obtener la información, y bueno, lo incluimos, porque además queríamos incluir una pequeñita, ¿no? Una chica, que en este caso era Orizaba. Insisto, pudimos haber escogido otras de las 60 y tantas que pudieran haber sido, pero fue una muestra aproximadamente del 10% y lo más aleatoria posible en términos de distribución territorial, y que cubriera con estos criterios. Entonces, bueno, básicamente les voy mostrando qué es lo que vimos en estas ciudades y algunas conclusiones a las que llegamos. No sé si alguien me puede ayudar. Ahí está, perfecto. Entonces, primero vamos a apagar la luz. Entonces, podemos apagar la luz para efectos de la luz. Sí. Le voy a cerrar aquí. Miren, aquí primero tenemos estos planos que muestran, el periodo de análisis de las 6 ciudades fue entre 70 y 90, porque era donde nosotros
explicábamos de entrada que se había dado este crecimiento acelerado de las ciudades. No quiere decir con esto que las ciudades no crecían desde antes. De hecho, muchas de estas ciudades desde los 50, al igual que la Ciudad de México, también ya tuvieron un crecimiento importante. Sin embargo, el crecimiento se acentúa, se hace más dinámico entre el periodo 70 y 80, en casi todas ellas. Y sobre todo a partir de que ya tienen una población relativa de base importante, o sea que son ciudades que tienen más de 100,000 habitantes en 70, bueno, al tener una dinámica de crecimiento alta, pues quiere decir que en muchos casos están duplicando su población, casi en todos los casos están duplicando su población en el periodo de 20 años. Digo, no quiere decir que antes no crecieran, pero si en los 50 una población de estas tenía 20,000 habitantes y en 20 años duplicaba, pues pasaba a 40,000 y seguía siendo una ciudad pequeña, pero su ritmo de crecimiento es alto. Aquí se juntan dos cosas. A partir de que ya son poblaciones de más de 100,000 habitantes y que tienen una población de base ya considerable y que presentan tasas de crecimiento altas, quiere decir que están duplicando casi en todos los casos su crecimiento urbano. En términos geográficos, lo vamos a ver en una tabla más adelante. Estos planitos están mostrando, bueno, el área urbana que tenía la ciudad en 1970. El área urbana, la naranja, el rojo es el 70, en naranja es la población, lo que creció entre 70 y 80, y lo amarillo, lo más claro, que no se diferencia muy bien de lo naranja, sí se nota, ¿verdad? Sí. Entre 80 y 90. Este es el caso de Aguascalientes, se ponen ahí la red vial básica de la ciudad, para dar alguna referencia. Ahí vienen los datos de superficie. Vean, en principio tenía 20.4 kilómetros cuadrados la ciudad y después aumenta 21.4, o sea, la ciudad tendría en 90 41.6 kilómetros cuadrados. Vamos a ver la siguiente. El caso de Culiacán, también vean cómo es su expansión, su crecimiento. Vamos a ver la siguiente. Orizaba, la ciudad más pequeña, miren, por ejemplo, tiene 12.9 kilómetros en su inicio del análisis, a diferencia de las otras que eran más grandes, la que sigue. Puebla casi el doble de grande de Aguascalientes, tiene 57 kilómetros en su origen y aumenta a 55 kilómetros, quiere decir que al final del periodo tiene 113 kilómetros cuadrados de superficie. La siguiente. También aquí el análisis que se hizo es la forma en que se van expandiendo hacia la periferia de estas ciudades. La que sigue. Veracruz. Aquí, bueno, Veracruz no se indicó, pero esta parte que parece en blanco del lado del margen esquina superior derecha, pues es la costa, es el litoral. Por eso el crecimiento es hacia este lado. Aquí, a diferencia de las otras, es una ciudad que crece muy linealmente. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, ahora, como resultado de las cifras de superficie que tenemos en cada una de las ciudades, vemos en esta gráfica de estos pasteles o quesos, donde marcan en la parte, el gajo negro es la superficie que tenía la ciudad en 1970. El siguiente gajo, que es como un poco más pequeño, es lo que se incrementó entre 70 y 80. Y el gajo más grande es lo que se incrementó entre 80 y 90. Entonces ustedes pueden ver cómo en el crecimiento de las ciudades, de todas estas ciudades, a pesar de que son ciudades muy diferentes entre sí, de regiones diferentes del país, el crecimiento físico de la ciudad fue impresionante en este periodo de 20 años. De tal forma que, como ustedes pueden ver, la ciudad desde 1970 representa el área urbana que ahora tienen las ciudades en 90, representa
apenas el 19, 26, 19, 13, 23, digamos que en promedio representan el 20% de lo que es el área urbana actual. Esto quiere decir que la ciudad de 1970, el área urbana de 1970 es la quinta parte de lo que es la ciudad actual. O sea que cuatro quintas partes crecieron de la ciudad en el periodo de 20 años y principalmente en el periodo de la década entre 80 y 70, que corresponde con las cifras estas que veíamos el día de ayer con la gráfica en donde entre 80 y 90 las ciudades medias del país habían incrementado su participación relativa. Entonces, en términos demográficos, esto es términos de expansión física. El caso más espectacular de todos estos que tenemos es el de Querétaro, ¿no es así? Vean, donde Querétaro multiplica por 5 su población, su área urbana, pero el área urbana que tenía original. O sea, el área original representaría el 13%. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, hemos estado platicando en estas etapas previas, comentamos que, por ejemplo, las ciudades europeas, los países industrializados, tienen una etapa preindustrial. Cuando las ciudades europeas, digamos Manchester, Londres, París mismo, etcétera, prácticamente no crecieron. Y hay un factor detonante, como señalaba Maruja en lo que dice Robert Park, este criterio ecológico, que hay un factor detonante que rompe el equilibrio que la ciudad tenía en ese momento y genera un proceso de cambio, ¿verdad? En las ciudades, insisto, preindustriales, el factor de la industrialización rompe ese momento de cambio y las ciudades crecen demográficamente y expansivamente, rompen sus murallas, ¿verdad? Y se desbordan hacia la periferia. Aquí parecería ser que estas 6 ciudades, tal vez Puebla un poco menos, hasta 1970 habían sido lo que las clasificamos así, como ciudades tradicionales, casi que preindustriales en el contexto mexicano. Lo que, digamos, en Manchester pasó en 1850, a lo mejor en Aguascalientes pasó en 1980. ¿Lo explico? Guardando las proporciones, por supuesto, y las diferencias que pudiera haber. De tal forma que es en este periodo entre 70 y 80 cuando la ciudad compacta, que crece poco, ¿verdad? Que tiene un área urbana muy característica, que se mantuvo así prácticamente durante 350, 400, hasta 500 años, como el caso de Veracruz o más, que prácticamente no crecía. Hubo un factor detonante en la vida nacional y en la vida de estas ciudades, en la economía de estas ciudades, que no entramos en esta investigación a ver cuáles eran esas causas, que genera este crecimiento expansivo físico de las ciudades, llegando a estas condiciones. Entonces esto me parece que ya aquí hay un primer dato que nuestra investigación aporta, que estas ciudades, hasta 70, eran ciudades que crecían poco, una estructura tradicional, compacta, homogénea, y que ¡pum!, se desbordan hacia la periferia de manera explosiva, y sobre todo el caso espectacular de Querétaro, y a partir en este periodo de 20 años, y muy intensamente en la década de 80-90. Sí. ¿Esto no se puede deber a un problema que tiene mucho que ver el aspecto social de López Portillo, donde utiliza el petróleo como pivote del desarrollo y se empieza a abandonar el campo? ¿Podría tener una relación con eso? Pues sí, claro, mira, ahora como yo les digo, este proyecto, yo siempre hago las advertencias, este es un proyecto empírico, descriptivo. Aquí no hay muchas explicaciones de por qué. Aquí pueden surgir 80.000 hipótesis que otras investigaciones tendrían que dar respuesta a ellas. Una hipótesis sería, bueno, ¿y por qué pasó eso en este grupo de ciudades? ¿O por qué pasó eso particularmente en Querétaro? Bueno, pues alguien que te interese, pues que vaya a hacer una investigación de esto en Querétaro. Yo no la hice. Mi objetivo de investigación es este. Ahora, si tú me preguntas por qué, digo, yo la verdad, así científicamente no lo sé. Intuitivamente podría estar de acuerdo en que ese que tú mencionas y otros factores más pudieran ser las posibles explicaciones de estos, ¿no? O sea, no es que me vaya por la tangente, pero es que no fue la investigación que yo hice, ¿no?
ver, pasen la siguiente. Sí, pero, a ver. Bueno, regresemos a la foto anterior. Bueno, no sé si esto, aquí me salté una foto. Miren, aquí falta una previa que sería el cuadro 1, 2, 1, o 1, 1, 1, creo que es el 1, 2, 1, donde vienen las cifras, las de población. Porque yo les dije que básicamente dos variables analizamos, población y área urbana. Entonces los datos de población, a reserva de que lo podamos ver aquí con más calma, pero seguramente aquí en los apuntes los tengo. Aquí lo tengo, sí, exacto. Eso les pasamos copias de un super resumen de eso. Sí, aquí está. No, aquí yo lo veo. Miren, por ejemplo, Aguascalientes, yo les pido que eso lo podemos ver ahí. En 1970 tenía 224,000 habitantes. ¿Sí? La zona urbana de Aguascalientes. Tuvimos que hacer como parte metodológica, estas ciudades han constituido procesos de conurbación o de aglomeración y en muchos casos el área urbana, esta mancha que vimos, toca varios municipios. Entonces tuvimos que considerar la población, sobre todo para los datos de, bueno, aunque 90 lo podemos hacer de otra manera, pero como era el análisis compartido de 70, 80 y 90, tuvimos que definir un límite de zona urbana, esto es, municipios que contienen a la ciudad. Y el dato que viene aquí es de la población de los municipios que contienen a la ciudad para poderlos comparar en los mismos años. Entonces los datos de zona urbana que tenemos aquí de Aguascalientes era de 224,000 en 1970, pasó a 506,000 en 1990, lo que dio una tasa de crecimiento primero de 4.8 en el 70-80 y de 3.4, casi 3.5 entre 80 y 90. Como ustedes pueden ver así en términos rápidos, duplicó su población Aguascalientes. De 224 pasó a 500,000 habitantes. Culiacán, de 360 pasó a 601, duplicó su población. Ay, gracias. Orizaba tenía 200,000 habitantes y pasó a 292,000, fue la que creció menos. Puebla, de 613,000 pasó a 1,057,000, casi la duplicó, poco menos. Querétaro, de 207,000 pasó a 549,000, lo duplicó, poco más. Y Veracruz, de 253 pasó a 473, casi lo duplicó. Entonces, en términos medios, ¿verdad?, sus tasas de crecimiento andan del orden del 4.8, 3.8, 5.7, 4.2, andan en un rango en todos los diferentes ciudades y periodos entre el 3.5 y el 5.7, hasta el 6% de crecimiento, dependiendo de ciudad y de periodo. Lo que significa tasas de crecimiento, ritmos, velocidad de crecimiento demográfico muy alto. Pero una conclusión al cruzar estas dos variables, población y área urbana. Primera, la población en este periodo, en términos generales, se duplica, pero el área urbana se multiplica en promedio por 4. El crecimiento expansivo de la ciudad se multiplica por 4 y la población por 2. Entonces, ahí uno piensa, ¿no?, como primera conclusión, el crecimiento del área urbana ha sido más rápido que el crecimiento demográfico. La oferta de suelo urbanizado ha sobrepasado la demanda de población de suelo. ¿Por qué? Ahí podemos hacer N hipótesis al respecto. ¿Verdad? La única cosa que yo les podría decir, así de entrada, ¿verdad?, es que, bueno, que los procesos de producción de suelo, de transformación de suelo, pues no ha sido muy racional, ¿no?, muy planificado y programado. Se ha ofertado más suelo que el que realmente se necesita. ¿A qué se debería esto? Pues
una serie de factores, tal vez especulativos, de cómo actúan los agentes inmobiliarios, ya sea formales e informales, las urbanizadoras, los propietarios del suelo, los órganos institucionales de vivienda, los urbanizadores, los invasores profesionales o los vendedores ilegales de terrenos ejidales, lo que ustedes quieran y manden, probablemente se desataron ante ciertas expectativas que eran reales de crecimiento demográfico y de una demanda, pues se alborotaron y empezaron a ofertar suelo de una manera importante. También así visto en términos generales, que es lo que a mí me interesaría, pues parece ser que el modelo de crecimiento de las ciudades mexicanas, de acuerdo a lo que hemos hablado estos días, una reflexión más general, más amplia, sin perdernos en los detalles, pues quiere decir, como lo que les había dicho hace rato, que estas ciudades parece que entran a un periodo, digamos, post-industrial o industrial, digamos, rompen su etapa preindustrial y se entran a un proceso ya, digamos, más de dinámica urbana, intensa de estas ciudades, lo que provoca un crecimiento demográfico acelerado y expansivo también. O sea, hay un parteaguas importante en las ciudades medias a partir de 70. Las ciudades medias eran una cosa antes de 70 y son una cosa, y serán una cosa radicalmente diferente a partir de los 70, del año de 70. Y fundamentalmente la dinámica en la última década. Primer punto. Segundo punto, que en términos de expansión, como decía Maruja, en todas las ciudades modernas hay un proceso de crecimiento hacia la periferia. Eso lo podemos leer en los libros de geografía urbana. Bueno, en México también está pasando. Y está pasando de una manera intensa. El crecimiento de estas ciudades, como ustedes lo vieron, si quieren lo regresamos nuevamente a la serie de fotografías anteriores. Aquí. Vean, es a la periferia. Pasemos otra. A la periferia. Todo. La mancha amarilla más clara se ve como es periférico. En todas, parece ser que casi en todas direcciones, ¿no es así? Entonces el crecimiento periférico, la generación de áreas suburbanas a partir de un núcleo urbano consolidado que poco crecía en los 70, está ahí. Esa sería una característica que no la estamos tomando de los libros de geografía de Pierre George ni de Johnson. Ellos dicen eso, pero en México también está pasando eso. Y está pasando a un ritmo muy alto, muy rápido. También quiere decir que parecería ser que hay un proceso como de expansión, así como de un buñuelo que se extiende más allá de lo que realmente se necesita. Es lógico pensar que eso no se va a seguir extendiendo a la misma velocidad, porque no hay una base demográfica y social que lo sustente, que lo demande. Entonces, probablemente esta etapa, hipótesis, se debió a un proceso de expansión, de un alargamiento, que seguramente en los próximos años ya no se debe dar con la misma intensidad. No quiere decir que se va a parar, sino que ya no se debe dar con la misma intensidad. Y tiene que entrar a un proceso de consolidación y de saturación urbana, ir consolidando estos espacios conforme la ciudad vaya creciendo demográficamente y sus actividades urbanas lo vayan demandando. Probablemente esta es una hipótesis. Yo creo que no puede seguir dándose la expansión urbana hacia la periferia con el mismo ritmo, la misma intensidad en la que se dio en este periodo. Eso habría que demostrar, pero yo pienso que eso es una hipótesis que pudiera darse. Probablemente. Bien. Otra conclusión en general que pasaría, y después hay unos señalamientos específicos sobre la forma de crecimiento, es que, por supuesto, la densidad bruta, la relación habitantes entre territorio, pues bajó, disminuyó. Y esto, por ejemplo, a algunos les sorprendió mucho, ¿no? No, pues, ¿cómo? Porque los planificadores piensan que la densidad se mantiene o hasta se incrementa en las ciudades. Y no, en estas no es así. Al contrario, bajó y bajó impresionantemente, que sería el cuadro este que, a ver si lo podemos ver, que fue el primer cuadro que
ciudades bajan importantemente. Vean, en la gráfica, si perdemos en los datos, la gráfica muestra cómo todas las ciudades disminuyeron su densidad. En el primer periodo, que es 70-80, algunas hasta aumentaron un poquito, pero otras mantuvieron, pero definitivamente en el siguiente periodo bajaron. Este también es un dato interesante, ¿no? Las cifras que nos dan, no sé si podemos enfocar un poquito arriba. Digamos, es otra cosa que nuestra investigación pretendía aportar, cifras, porque muchas veces no tenemos datos de qué densidad es la que tienen nuestras ciudades en México. Pues hay los libros internacionales, dicen que no sé qué, inclusive recomienda 8,000 habitantes por hectárea. Las ciudades, bueno, pero ¿cuál es la densidad real que tienen nuestras ciudades? Bueno, pues ahí vemos lo que nos resultó con los errores que pudiera tener esto de la emisión y cálculo en los diferentes años. Por ejemplo, Aguascalientes tiene una densidad de 88.8 habitantes por hectárea, densidad bruta, por supuesto, toda el área, toda la población entre toda el área urbana, sí. En promedio tenemos una densidad de 85 habitantes por hectárea. En 80, sí, efectivamente, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, se incrementó un poquito, 87.7, pero en el periodo de expansión intenso que fue de 80 a 90, bajó a 65.2. 65.8 habitantes por hectárea. Como ustedes pueden ver, la ciudad más grande, Puebla, es la que tiene la densidad más alta. Y las ciudades más chicas, la ciudad de Orizaba, la ciudad más chica es la que tiene la densidad más baja. Bien. En cuanto a densidades habitacionales, esta es la densidad bruta, también hicimos un cálculo que sería la densidad que ocupa la superficie del área urbana dedicada a uso habitacional, ¿verdad? ¿Qué densidades nos está dando? Que no es, algunos siempre dicen que es el doble, y no, se ve que no necesariamente. En este caso, a lo mejor lo deseable sería que fuera el doble, pero en estos casos vemos como no lo es, sino que anda sobre el orden incluso también bajó muchísimo, 91.4. ¿Por qué bajó la densidad habitacional también? Porque parte del suelo, como vamos a ver más adelante, que en la expansión no se ocupó para zonas habitacionales, sino se ocupó para equipamientos, para industria, para otras